Bueno. Muy buenas, ¿cómo estamos, José? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí una vez más con una sorpresita. Ya veo. María Prandi, pues ya me contarás qué significa esto. Bienvenida, María. Bienvenida. Encantada. Déjame que te presente un poco a Juanpe, que no te ha visto nunca, y a nuestros amigos que están esperando conocerte. María es una gran amiga y es una persona muy importante, ¿vale? Tiene una gran carrera en el mundo de los derechos humanos, ha trabajado con las Naciones Unidas, sigue colaborando con Naciones Unidas, es la directora ejecutiva de la empresa Business and Human Rights. Y bueno, tiene muchas inquietudes en la tecnología, en naturaleza, en la humanidad, en cómo el mundo en el que vivimos hoy, cómo la IA está funcionando, el ecosistema global, etcétera. O sea que bienvenida, María, deseando tenerte aquí con nosotros. Pues encantada de estar aquí con vosotros y a ver qué sale hoy. Bueno, vamos a ver. Sí, pues... Vamos a ver. Oye, pues bienvenida, María. Fíjate, a mí José no me cuenta, pero vamos, nada. O sea, nada de las sorpresas que me trae. Y lo que sí, por ponerte un marco de referencia, pues nos gustan los negocios, nos gusta la creatividad, nos gusta la innovación, nos gusta conocer personas y pues todo oídos. María, por favor, cuéntame un poco más. Claro, exacto. Cuéntanos un poco tu trayectoria, María, y como dice Juanpe, este es un podcast sobre innovación, tecnología y creatividad. O sea, tú unes todo eso y mucho más a la hora de defender, ¿no?, los derechos humanos en el mundo y en todas partes. O sea, preséntate, venga. Sí, bueno, pues yo como decíais, hace muchos años, ya son décadas, pero no lo quiero decir porque entonces parezco una vieja, pero bueno, llevo muchos años trabajando en temas de derechos humanos y primero esto surgió porque mi sueño era trabajar en Naciones Unidas y entonces los veranos me iba a Ginebra, a la sede de Naciones Unidas de allí, que está muy cerquita de Barcelona y es muy fácil ir. Y entonces yo me iba ahí con unas ONGs y hacíamos lobby para presionar a los gobiernos para que implementaran ya cosas de derechos humanos y fue un momento muy, muy interesante porque en ese momento, aunque me parece una tontería, pero hasta ahora se ponía mucho peso en que los gobiernos tenían que respetar los derechos humanos, los estados, y por primera vez se hablaba de que las empresas también tenían una responsabilidad. Y esa responsabilidad, ¿por qué surgía en ese momento? Pues porque había empresas globales tan grandes que eran más grandes y tenían más movimiento financiero que algunos estados, ¿no? Y ese poder, pues muchos pensábamos que conllevaba una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de hacer las cosas de una determinada manera para que no pudiera impactar en nuestros derechos. Y desde allí hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Muchos momentos de picar piedra, porque os imagináis que esta hora de la sostenibilidad y tal está como muy, muy presente, ¿no? En nosotros como ciudadanos o como compradores o como empresas, pero hace 20 años era como llevar a las empresas y decía, mira, es que este tema es importante, tendríais que vigilarlo un poco y bueno, me miraban como una extraterrestre, la verdad. Vale. Pero la suerte es que al final... bueno, pues la historia nos ha dado la razón a los que estamos trabajando en este terreno porque la Unión Europea va a sacar una directiva que va a obligar a muchas empresas a tener en cuenta pues, qué impactos tienen en los derechos humanos, en sus actividades y en su cadena de suministro. Y esto plantea, la verdad, muchos retos. Ostras, yo para mí y para ayudarme a situarme, ¿vale? Porque, sí. O sea, claro, tú llevas algunos años, ¿no?, dedicándote a todo este mundo, pero yo la verdad que a mí sí me queda un poco lejos, ¿no? Porque yo me quedo como mucho en el RSC, ¿no? Que hay, ¿no?, que se habla mucho, ¿no?, en las compañías. Y a mí lo que... o sea, una pregunta que te haría es...
¿Cuál es el modelo de negocio? Quiero decir, ahí al final hay gente que tiene que dedicar tiempo, ¿no? Y que la gente que dedica tiempo tiene que cobrar, porque la vida vale dinero, ¿no? Entonces, ¿esto va todo en plan financiado o hay alguna empresa que qué valor aporta a quién, ¿sabes? No sé, es que no entiendo cómo está estructurado todo esto, ¿sabes? Me cuesta Claro. verlo un poco. Desde el punto de vista de la empresa que tiene que hacer esto, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, o de tu propia empresa. ¿Tu propia empresa qué papel O de mi juega? propia empresa. Sí, porque al final entiendo que la directiva Vale. va a obligar de alguna manera a la empresa a decir, oye, ten en cuenta los derechos humanos. Esto ya es obligatorio. Y creo que os llamarán a vosotros para ayudarles a hacer esto. Este sería un poquito... Exacto. Sí, el modelo de negocio, que ya te digo, antes de la directiva todo era voluntario, ¿vale? Ajá. Entonces el modelo de negocio era empresa X, creo que esto es importante, porque además, bueno, hay un tema reputacional, ¿no? Ajá. Y la reputación cuesta dinero. Nosotros hicimos, por ejemplo, un análisis de un escándalo que hubo con Apple hace unos años, cuando su proveedor principal en China, que era Foxconn, pues empezaron a haber suicidios en la fábrica porque trabajaban 7/24, condiciones muy duras y tal. ¿Y qué pasó en ese momento? Que los empleados de Foxconn, que tienen fábricas de 200, 300.000 personas, empezaron a tirarse por la ventana, ¿vale? Esto salió en los media. Sí. Y claro, la reacción de Foxconn fue poner redes alrededor de los edificios para que no se mataran. Esto cuando el cliente de Apple, digamos, un poco instruido, pues lo conoce, empieza a escribir mensajes a Apple, ¿no? Quejas, dice, mira, yo quiero comprar Apple, pero quiero que soluciones este tema, porque no me siento muy cómoda que mi móvil esté hecho por persona que tiene ganas de suicidarse. Entonces, monitoreamos el valor de la acción de Apple y sí que durante 10, 15 días hubo una bajada significativa porque realmente estaba en todos los medios en Estados Unidos. Y bueno, pues hubo una percepción de los mercados de que aquí había un riesgo reputacional importante, que luego pues el mercado lo disuelve, pero que al final, bueno, pues, o sea, la gestión de los derechos humanos puede salir a veces cara, ¿no? Y es un poco el modelo de nuestro modelo de negocio, es decir, mira, si podemos llegar a prevenir y a gestionar esto bien, pues quizá te vas a ahorrar mucho dinero de multas, de que pues estás construyendo un parque eólico en México y te lo paralizan durante 3 meses, no puedes operar, tu crédito para la próxima operación se va a encarecer porque las instituciones financieras internacionales van a ver que ha habido este problema, te va a salir más caro financiarte, vas a perder dinero cada día porque no vas a poder operar. Entonces, nuestro modelo de negocio es un poco, vale más la pena prevenir y gestionar esto bien que no encontrarte con situaciones ya críticas, radicales de se me ha ido de las manos, no sé qué he hecho mal, pero tengo que solucionarlo, ¿sabes? Yo había oído esta historia en la biografía de Tim Cook, el CEO de Apple. Habla mucho de esto, en la época de Steve Jobs. Se ve que en China muchos de los trabajadores se suicidaban, se tiraban por la ventana, como tú estás contando, ¿no? Porque estás 14 horas poniendo unas ruedecitas y unos tornillitos tan pequeños que un robot no puede. O sea, lo hacen a mano, con manos pequeñas. Ya no sé si niños o no, pero el caso es que si te equivocas, la persona no cobraba, ¿no? Porque se estaba cargando algo que era más caro que su sueldo y entonces se suicidaban. Entonces lo que no sabía es que tú habías estado protegiendo toda esta parte, ¿no? De decir, oye, si se suicidan, pues pones redes, ¿no? Eso realmente no es la solución y que tú habías estado trabajando en esto. Es muy curioso, ¿eh? Sí, es que es ver el problema al revés, ¿no? O sea, totalmente. Sí, pues, entonces dices, no. La verdad que lo entiendo. O sea, el modelo al final es aportáis valor a la empresa en el aspecto de gestionar todo lo que es la parte relacionada con los derechos humanos y el posible impacto que pueda repercutir, ya sea en marca o como has dicho, ¿no? O sea, que baje la acción durante 10 días de una empresa como Apple
Eso significa Claro. muchos millones, ¿no? Que se van prácticamente Sí. por el agujero Entonces de la bolsa. hay diferentes motivos de nuestra razón de ser, que puede Claro, ser reputación, pero luego, claro, la reputación al final tiene un riesgo financiero, totalmente. riesgo Claro. operativo. Entonces, bueno, las empresas sí ven que tiene sentido trabajar un poco al revés, ¿no? De lo que hacen muchas, que es reaccionar cuando ya Tiene el está problema. todo ya empantanado, pues Sí, muchas veces no encuentras diferenciación en tu producto, sea más rápido, o sea, consuma menos o lo que sea, pero el tema sostenibilidad y derechos humanos es cada vez más importante, ¿no? Por el planeta, por, no sé, la humanidad. Vivimos en un mundo un poco caótico cada vez más. sí, luego lo que vemos es que todas las personas, nosotros trabajamos con alta dirección, con todos los niveles de la empresa, y todo el mundo tiene ganas de hacer las Claro. cosas mejor, pero luego están en unas estructuras tan difíciles de mover que esa voluntad de, mira, es que yo veo que esto está mal, que lo podemos hacer mejor, que estamos contaminando, lo que sea, internamente cuesta mucho de mover. Y entonces nos piden a nosotros que hagamos un poco esa función como de, venimos de fuera, tenemos el benchmark de lo que están haciendo los demás en muchos Claro. sectores y entonces lo que internamente nadie se atreve a decir o plantear o mira, ya no podemos ir más por ahí, tenemos que empezar a girar el barco hacia allá. Y eso a veces, yo les digo, utilizarnos para abrir conversaciones que muchas veces son incómodas, que nadie quiere meterse en esto, pero que todo el mundo cree genuinamente que es necesario, ¿no? Entonces, yo les digo, utilizadme para esto, para hacer esa conversación que nadie quiere hacer porque le implica pues, ponerse en un terreno que no es fácil. Y también es lo de siempre, ¿no? Aquello de es mejor, pues eso, precipitarte a un posible problema, ¿no? E invertir en esa estrategia no suele ser cómoda para ninguna directiva, ¿no? Porque al final es prevenir algo que no sabes si va a pasar. Por tanto, ese tipo de inversiones son complicadas ¿no? O sea, en plan, vamos a hacer la inversión en... ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿No? Y entiendo que eso en conversaciones donde al final, ¿no? Hay un presupuesto, ¿no? Al final de toda la conversación, ¿no? Creo que, ostras, tiene que ser muy interesante pues las presiones tanto internas, ¿no? Como externas, que son los clientes, ¿no? Preguntándole a la empresa, oye, ¿por qué no tenéis en cuenta esto, ¿no? Todas esas presiones que existen respecto a todo esto. Tiene que ser interesante y entiendo que para las directivas esta es estresante, ¿no? De quiero pero no puedo. Bueno, al final la directiva va a ser muy, muy limitada, muy pocas empresas de estas gigantes, porque ha habido un juego político que ha ido reduciendo su alcance, ¿no? Y va a quedar en poca cosa. Pero al final muchas compañías nos dicen, bueno, es que yo llevo 10 años haciendo esto como me decía el estándar internacional que se aprobó hace 10 años y ahora la regulación me rebaja los requisitos a casi nada. Me he gastado un mogollón de dinero en hacerlo bien porque era lo que se llevaba y ahora un poco como que hay un gap ahí y entonces dices, no, tenéis que seguir haciendo lo que hacíais y ya está, porque al final todas estas empresas, ya sabéis, el emprendimiento se tiene que financiar y al final los inversores, parte de su cálculo de riesgo tiene que ver con estos temas. Es decir, si me voy a tal sitio, que es un país donde hay unas protestas sociales muy intensas por X y tal, y voy a abrir ahí una fábrica de cualquier negocio, más o menos de innovación o lo que sea, pues ese riesgo inherente a estar allí, porque los costes son más baratos, porque por logística me interesa para abrir mercado en Asia, etcétera, tienes que valorar también ese riesgo y ver, bueno, si lo asumes y si lo asumes, cómo lo tienes que gestionar para que tu negocio funcione, ¿no? Y no se vea implicado en dilaciones de operaciones, cosas o sea, muchas compañías que a veces te las encuentras en los aviones, al final el directivo un día me decía, es que yo no sé ya este avión a dónde va. Porque
He viajado ya, llevo 3 semanas viajando y tengo que mirar mi billete para decir, vale, hoy me toca aquí, ¿no? Y entonces esta sensación un poco de que las decisiones que tienen que ver con derechos humanos se toman desde los headquarters o desde cualquier avión, pero luego la situación allí de las personas es muchas veces muy indigna, ¿no? Totalmente. Y entonces yo creo que el mensaje también es que las empresas tienen cierto poder, cierto margen de hacer las cosas mejor y que, bueno, que a veces sale caro no hacerlo A mínimamente mí me hace bien. pensar que es como más fácil para las grandes empresas, ¿no? Que además tienen la capacidad de hacer estos cambios. Probablemente mucho más fácil que para pequeñas empresas, ¿no? Que igual están ya muy ahogados con impuestos y cosas. Y ahora si viene una directiva europea, pues ¿qué significa para ellos, ¿no? Que van a tener que hacer. Claro. Van a estar implicadas porque la directiva esta habla de la empresa grande, pero habla de su cadena de actividades, ¿no? O sea, todos los que están ahí, que ayudan a la empresa a desarrollar ese servicio, ese producto, es lo que también queda bajo este paraguas de decir, bueno, dime si tienes impactos o no en derechos humanos. Pero al final yo, la experiencia que tengo es que para las pymes el enfoque es muy diferente. Es decir, porque también te encuentras a gente que está, bueno, pues concienciada con estos temas, que dice, mira, yo es que no quiero trabajar en una empresa que no toque estos, que no mire un poco esto y tal. Y yo siempre les digo, mira, seguro que estáis haciendo muchísimas cosas que no llevan la etiqueta de derechos humanos, pero temas de conciliación, Ya, mirar, mira, este proveedor no me fío mucho, pero no te fías mucho porque ya es tan malo que a nivel de calidad y tal, que ya intuyes que no está pagando la seguridad social a sus empleados, ¿no? O sea, es como un pack, ¿no? Sí, Y al sí. final, yo siempre digo, es de sentido común. Todas aquellas intuiciones que en una pyme tenemos, ¿no? De este proveedor es súper barato, es la mitad de los demás. Pues eso no viene del aire, viene de pues que se está apretando mucho la máquina, ¿no? Sí. claro. Entonces, hay cosas que todos sabemos, que es decir, pues sentido común. Nos juntamos aquí los 4 o 5 de la pyme que tenemos ganas de ver un poco cómo estamos y tal en estos temas y seguro que salen 4 o 5 cosas para otro proveedor, cosas Mm. así para las pymes, cosas más fáciles. Y más, si quieres no digas el nombre de la empresa, ¿no? No, Pero no la cosa puedo. como más de llevarse las manos a la cabeza que hayas visto, ¿no? En todos estos años. Bueno, hemos visto de todo, porque al final las empresas, hay una parte que trabajamos en headquarters, pero luego vamos mucho a terreno, ¿no? Pues ahora tenemos que ir en septiembre a Mauritania a ver cómo se pesca el pulpo, del pulpo. Pero, a ver, hemos visto cosas muy duras en gente que está en una fábrica textil que no levanta la cabeza, que tiene un contador de cuántas prendas está cosiendo en 30 segundos, o sea, sentados en sillas que ni son sillas ni son nada. Luego, Wow. pues, el sector agrícola, mujeres de 60 años trabajando en el campo en condiciones de calor extremo, de posiciones rarísimas, de dormitorios que ves 10 personas pues ahí malviviendo por sueldos miserables, que no se pueden quejar porque igual son trabajadores migrantes que si se quejan pues me van a echar y me van a expulsar del país o lo que sea. En determinados países trabajo forzoso, que quiere decir que la persona ya pierde
la oportunidad de decidir si trabaja o no, porque tienen deudas, entonces están atrapados en deudas. Es durillo ver esto y luego es duro pelearse con las compañías también para decirles, mira, yo soy neutral, veo esto y tendríais que mover ficha en estos temas. Claro. Hay cosas que cuestan dinero y cosas que no, ¿no? Qué fuerte, qué horror, ¿no? Una cosa, María, es que no para de venirme a la cabeza. ¿Esto lo trabajáis también con partidos políticos? Porque claro, a nivel de empresa lo veo, pero también a nivel de partido político, ¿no? Al final toman decisiones donde quedan un poquito los derechos, ¿no?, de las personas un poco debajo de sus decisiones, ¿no? Y creo que a veces no las tienen en cuenta. Y no sé si por aquí hay recorrido. Uy. Pues sí, pues mira, me haces pensar en una nueva línea de negocio, pero yo creo que están tan por encima de todo, del bien y del mal, ¿no? Entonces, Eso es verdad. no sé, para mí sería una conversación ya un poco extraterrestre, porque es que no sé, yo ya no sé ya qué piensan esta gente. No en los derechos humanos, está claro. No, esto está claro. Bueno, quizás esto hay una oportunidad de cambio, quiero pensar, no lo sé. Pero volviendo un poco al tema de los derechos humanos, sostenibilidad, ¿tú cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar o lo contrario, o no ayudar en todo esto? ¿Cuál es tu visión de hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que en nuestro trabajo nosotros ya estamos testeando inteligencia artificial porque tenemos que muchas veces revisar mucha documentación y de las empresas, ¿no? Para ver qué procedimientos tienen y tal. Y entonces esto, la verdad, es muy aburrido, pero hay que hacerlo. Y es lo que más estamos poniendo pues, esfuerzo en ver, en testar, en probar, en ver si funciona, en qué no funciona. Entonces, vemos que sí, que funciona muy bien para lo que es, digamos, información objetiva, ¿no? Pero que luego la parte de entender, o sea, tú puedes decir a una empresa, vale, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que gestionar mejor, que no tengas niños en tu cadena de suministro, ¿vale? Yo te voy a dar una serie de recomendaciones en base a tus políticas y tal. Esto me lo hace la IA, muy bien, yo lo reviso y significa que me ahorro mirar muchos documentos muy largos y muy rollo. Lo que pasa es que luego hay la parte de contexto, ¿no? Entonces yo sí le digo, al final todo esto para es para tener un plan de acción, decirle, mira, lo prioritario que hagas son estas tres cosas y tal. Entonces ahí sí que tiene que entrar un poco la sensibilidad de la experiencia, ¿no? De decir, vale, pues tengo en cuenta que quizá la IA luego le introduce estos datos y también te lo gestiona, ¿no? Pero si yo le introduzco en mi cerebro el factor, pues esta empresa en estos temas no dedica presupuesto, ¿no? Tiene un presupuesto mínimo. Luego, pues las personas de la empresa no saben muy bien de qué va todo esto, ¿vale? Entonces, si a eso le sumo todos estos factores que están alrededor de hay que hacer esto, pues el matiz es que voy a buscar una medida en el Action Plan que sea lo más fácil posible, porque no hay dinero, las personas no saben realmente qué hay que hacer. Entonces, la IA me ayuda a tener el marco, pero yo lo tengo que tunear para que se adapte muy bien a lo que yo he percibido de ese problema, de esa empresa, de la persona que lo lleva, de cómo se relaciona con las otras áreas, que esto al final lo puedo poner en la IA, ¿no? Pero de momento no hemos llegado allí. y estamos ya como... O sea, es como darle ese toque más, no sé, y si hemos ido a terreno aún más, porque dices, vale, pues la persona que hay en terreno que tiene que implementar esto
está completamente en contra de lo que les estamos diciendo que hagan, ¿no? Entonces, yo ahí no es la IA que me dice, vale, pues hay que hacer un programa de formación, no sé qué. No sé. Claro, yo ahí digo, ostras, pero es que esta persona no la tengo on board. Está en otro. Claro. Sí, hay que ¿sabes? revisarlo. Entonces, claro, entonces tengo que tunearlo un poco. Bastante. Y en vuestro caso, el uso de la inteligencia artificial ha sido, uno, usando herramientas externas con formación, ¿tenéis una solución propia tuneada ya para vuestros casos de uso? Sí. Estamos desarrollando con una persona que nos está asesorando y nos está formando para desarrollar prompts, ayudantes, y entonces lo que normalmente hacemos, que es unos análisis y unos assessments y tal, pues ya tener la herramienta de IA que la vamos a ir testando, mejorando, para que al final esto que nos llevaba mucho trabajo y que tampoco nos pagaban, porque no vamos a pedir muchas veces todo lo que nos cuesta un trabajo porque se nos va, ¿no? Yeah. Entonces, ganamos una eficiencia muy importante ahí y la dedicamos más a hacer esta revisión más con sentido común, teniendo en cuenta todas las variables que al final vamos a poder introducir como factores ¿no? Factores que pueden modificar eso, ¿no? Pero es un tema también de sostenibilidad, porque todo el mundo está utilizando IA, mis clientes también van a utilizarlo, y yo lo que les tengo que vender es, vale, tu IA te puede funcionar, pero hasta cierto punto, porque siempre hay esta revisión que hay que hacer de lo que te da la IA, ¿no? Que es como, nosotros lo utilizamos como un junior, muy rápido. De hecho, empezamos a hacer esto porque los becarios que teníamos, no sé qué pasaba, que eran muy lentos. Que eran humanos. Eran humanos y dije, ostras, esto, ¿cómo lo podemos acelerar, no? Yeah. Y al final, bueno, el becario luego vuelve a coger eso y lo vuelve a dar una vuelta. Claro. Pero vamos mucho más rápidos. Una pregunta, María. Solo un poco para que la gente que nos ve pueda tener un valor de referencia. Tu empresa es una gran empresa, mediana empresa, pequeña. Lo digo porque estés haciendo este esfuerzo, ¿no? Con la IA y yo tengo la sensación que se lo pueden permitir muchas empresas. ¿En qué, digamos, rango está tu compañía? ¿En mediana, pequeña o grande? Bueno, nosotros somos como 12 personas, Ajá. pero además es que estamos en todo el mundo. Porque, vale. Claro, la empresa X me dice, pues voy a hacer algo en India. Y además trabajamos con gente local para hacer esa combinación de qué haríamos nosotros y luego qué pasa a nivel local, que eso lo puedo hacer o no. Claro. Entonces, pues somos como 10 o 12, pero además, como las empresas cada vez tienen temas, cuanto más raros, en sitios raros, pues yo qué sé, pues tengo que tener a alguien que se dedica a temas indígenas. O sea, algo que puede sonar muy raro, pero bueno, es que hay empresas que están en territorio indígena, hay que hacer una serie de consultas, tal, y entonces tengo que tener a alguien que solo haga esto, y además en LATAM, que igual me piden esto en Australia, y tengo que buscar a alguien en Australia, porque ahora no tengo, pero al final yo me muevo, como estoy muy conectada con círculos internacionales y tal, hemos hecho mucho trabajo fuera, pues ya conozco quién es el mejor en indígenas, pues yo qué sé, en Estados Unidos. Y si no, pues pregunto a alguien de mis contactos, oye, ¿sabéis de alguien y tal? Porque necesito hacer esto. Entonces, muchas veces nos vienen a buscar porque somos tan especializados, a diferencia de las grandes consultoras que hacen más temas de gestión. Nosotros hacemos más el terreno, el buscar a ese especialista que te va a hacer un súper trabajo muy focalizado en este sitio. Y es lo que nos gusta además hacer. Entonces, sois una multinacional pequeñita, digamos. Pequeñita, así. Entonces, sí. Pero no, lo que yo quería un poco, boutique. Una boutique, exacto. Lo que yo quería decir es un poco,
A ver, pues una pequeña empresa se puede permitir de alguna manera, porque veis el beneficio, ¿no?, de poner a esa persona a ayudaros en toda esa integración, ¿no?, de la inteligencia artificial, porque le veis beneficio. Si no le veis beneficio, no lo haríais, ¿no? Y un tamaño como el vuestro se lo está planteando, ¿no?, el hecho de poner a una persona y que os ayude con esto. Sí, porque además tampoco queremos subcontratar esto, porque queremos que el equipo aprenda, porque es otra manera de pensar y de entender el mercado, ¿no? O sea, no solo, pues mira, me ayuda a hacer esto más rápido, vale, pero yo tengo que entender también mis clientes qué van a estar haciendo, que quizá también es para no perder yo el mercado, ¿no? O sea, cómo va a funcionar esa gran compañía que puede contratar a 10 personas para desarrollar X herramientas de IA y tal, que me va a robar mi negocio de alguna manera, pero yo tengo que entender muy bien cómo funciona esto para contrarrestarlo. Claro. Y, mira, tú puedes hacer esto, pero llegarás hasta aquí y yo te complemento lo otro, ¿sabes? Claro. ¿Y tú crees que esto tiene que ser la ONU quien diga un poco los límites de lo que se puede hacer o lo que no? O porque es una cosa de derechos humanos también, ¿no? ¿O es más los gobiernos de cada país o las empresas que generan las IAs que tendrían que tener esa responsabilidad? ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, sí, bueno, hay este intento de la Unión Europea de regular este tema, pero evidentemente China, Estados Unidos le pasan por delante, por el lado y por encima y por debajo. Entonces, claro, al final en el mundo global esta regulación tan limitada a un territorio no nos ayuda. No funciona, ¿no? Ayuda. Lo que sí hacemos nosotros con las empresas es decirles pues que toda esta utilización de IA pues no tiene que mantener pues sistemas de o sea, procesos de selección, ¿no? Lo que pasó en el famoso el sesgo, Harvard, ¿no? Sí. ¿Qué datos estás poniendo en tu sistema para que te salga algo correcto con los derechos humanos? Es decir, bueno, pues que si mi empresa ha contratado a hombres porque es del sector tecnológico y las mujeres son el 20%, pongo esos datos, los vuelco en la IA y mi proceso de selección va a decir, vale, pues de cada 10 hombres voy a contratar a media mujer. Entonces, es para decirles también que muchas veces cómo utilizamos los datos, ¿no? Pues puede generar impactos en los derechos humanos que nadie quiere, pero que están ahí intrínsecos a los datos. Entonces, hay que ir con mucho cuidado porque hay que manipular los datos al final para corregir quizá cosas que nos estén dando esos datos que realmente no queremos que pasen, ¿no? Sí, aquí está un poco el compromiso con... O sea, hablábamos, ¿no, María, de lo que es el sesgo, ¿no? Los datos están sesgados porque hay una mayoría de hombres y por lo tanto, pues claro, como al final no deja de ser un trabajo estadístico lo que hace la inteligencia artificial, pues estadísticamente va hacia un lado, ¿no? Y entonces ahí hay que hacer un trabajo en los datos para que esto no viole los derechos humanos, que sería quitar ese sesgo, ¿no? De género, de edad, raza o lo que sea, ¿no? Pero claro, aquí creo que crea una especie de trampa, ¿no? Al uno mismo de no reflejar la realidad si quieres tener un sistema inteligente, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienes una especie de dilema de, vale, pues no te voy a dar todos los datos porque si no estás sesgado. Entonces te estoy cohibiendo de información, ¿no? Te estoy quitando, por lo que tú decías, ¿no? Un 20% mujeres, ¿no? En el sector tecnológico versus el 80%, pues ahora le vamos a decir al sistema que es 50-50. Pero claro, esas características que aportan ese 80% te los estás dejando porque... No, pero yo digo de hacerlo al final, no con los datos que pones. Bueno. Pero evidentemente no es lo mismo... pues hace 25 años las mujeres en carreras tecnológicas que ahora no sé si ha cambiado mucho, la verdad. No mucho, pero bueno, ya sabes, no mucho. Sigue siendo minoría. Lo que pasa es que hasta ahora vamos midiendo cuánto porcentaje de hombres, cuánto porcentaje de mujeres y lo que está pasando es también y qué porcentaje de robots, ¿no? Y esto es un poco lo que ahora la mayoría de empresas van a querer, que haya más robots, ¿no? Del tipo, igual no son...
humanoides, pero de algún tipo está la IA ahí. Y yo lo que me pregunto es, a medida que esto evolucione, pues si esto es bueno o malo desde un punto de vista pues humanitario, ¿no? No lo sé. Supongo que hay de todo, pero ¿cuál es tu opinión? Yo, María, antes de continuar con la de José, me apunto al carro y te pongo ahí. ¿Y derechos para los robots? ¿Cómo está la cosa esta? ¿Están derechos humanos? Los robots ya se defienden solos. ¿Sí? ¿No tendrán derechos los robots? No. Bueno, esto ya entramos en el robots. tema si tienen conciencia, si tienen, ¿no? No lo sé. Claro. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado el tema de los derechos de robots. Bueno, yo he escuchado desde que van a pagar seguridad social hasta que pueden llegar a tener derechos. O sea, ¿tú crees que está relacionado con la conciencia, no? Los derechos. Sí. Bueno, a ver, la definición de derechos humanos es los derechos que tenemos por ser humanos, ¿no? Y eso es lo que dice la Declaración Universal. Entonces, bueno, aquí ya te marca un límite muy claro de que los robots no son humanos, aunque tengan características humanas y pueden ser muy humanos, pero no lo son, porque de momento no nacen de otros robots de alguna manera más humana. De momento, pero bueno, esto ya llegará, ya está, pero... Bueno, si un robot usa una impresora 3D y genera otro robot y se autorreplican, claro. Podríamos pensar que sí. Sí, bueno, yo tampoco digo, yo no me refería tanto a derechos humanos aplicados a robots, sino más bien derechos de los robots. No puedes estar 24 horas trabajando al día. Bueno, había un robot que le pasó esto, que estaba en una cafetería, ¿no? Y se cayó al final. Ahí exhausto, ¿no? De tanto currar, ¿no? Sí, se cayó y era como muy impresionante, porque igual llevaba 6 meses sirviendo café sin parar y fue como muy simbólico, ¿no? De ver ese robot cayéndose al suelo exhausto. Ay, vienen tiempos raros, ¿eh? Está claro que vienen tiempos raros. Recogiendo lo que decía José, tenemos, ¿no? Digamos, en la matriz tenemos hombres, mujeres, robots, ¿no? ¿Y tú crees que de alguna manera, pues este gran auge de robots, inteligencia artificial, impacta en los derechos humanos de los que no son robots? ¿Crees que hay que medirlo de algún modo? En el aspecto de, oye, mira, pues no sé si ya está recogido, esta X empresa que está pues en tal selva donde contrata tan porcentaje de indígenas por una cuestión, etcétera, etcétera, que puedan ser sustituidos por robots, por ejemplo. Empieza a haber ya algunas definiciones respecto a cuántos humanos han de haber versus, pues eso, sustituidos por máquinas y cosas así, y si tiene impacto en los derechos humanos, o me estoy flipando. No, pero me encanta el ejemplo de los robots interactuando con los indígenas. Va a ser muy fuerte esto. Esto viene, María, esto viene. Ya, porque claro, hay robots que igual suben por unas laderas que nadie sube, ¿no? O sea, que físicamente no puedes acceder y el robot te sube por la ladera ahí en 5 segundos. Pero sí, no, esto no lo había pensado, pero es interesante. Pero lo que se está mirando mucho, ya sabéis, es cómo lo que se llama la transición justa, es decir, cómo el paso a renovables tiene que ser justa, es decir, que todos esos puestos de trabajo que estaban dedicados a las energías antiguas, pues no desaparezcan del todo o que se transformen en las personas que necesitamos para desarrollar todo lo que son las renovables. Y yo creo que el dilema y el esfuerzo tiene que estar en lo mismo con la IA, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Yo lo veo, ¿no? En muchas plantas de producción, bueno, pues esto es histórico, ¿no? Pues se ha sustituido hombres y mujeres por máquinas, ¿no? Pero es que ahora la IA va a acelerar todo esto de una manera tan bestia que ya no estamos hablando de... O sea, va a acelerarlo en tiempo y en alcance, ¿no? Sí. O sea, yo creo que muchos nos vamos a ir a casa, quizá, que no está mal, pero hay que medir también un poco el coste-beneficio a nivel humano, y decir, bueno, pues tengo tantos millones de personas que no son útiles porque no tienen capacidad de reskill, ¿no? Reskilling. Sí. Y no los puedo volver a colocar en otro sitio. Y esas personas, pues quizá les quedan 15, ¿no? 30 años de vida laboral y entonces hay que compensar eso
pues yo qué sé, con formación, pero también sabiendo que hay gente que no va a poder hacerlo. Hacer otra cosa, ¿no? O sea, puedes limpiar los robots, pero igual seguramente los robots se limpiarán solos, ¿no? Sí. Otro robot, está el robot limpieza y el robot que trabaja, ¿no? Yo, José, lo siento, estoy abusando aquí un montón porque tú, como ya conoces a María, lo sé. Yo estoy aquí abusando, vamos. Yo me gustaría... ¿Tienes alguna opinión respecto a lo que estábamos hablando, sobre la paga universal? Esto de, vale, viene lo que dices tú, en alcance y en velocidad, ¿no? Ya esto se está acelerando y se plantea, ¿verdad?, que el humano pase casi a lo de Matrix, ser la pila o no sé qué ser, ¿no? Teniendo en cuenta que lo hagan todo las máquinas, ¿no? Y entonces se plantea esto de la paga universal. No sé si tiene relación con los derechos o no, pero ¿qué reflexión te sugiere el tema este de la paga universal, de lo que tú has dicho, ¿no? Irnos para casa, ¿no? ¿Qué hacemos en casa, no? Pues mira, esto lo venía yo pensando ayer en el coche, que volví a casa y digo, esto se me encendió la luz. Pero me hace gracia que me lo preguntes, porque, bueno, esto de la paga universal es como lo ideal, ¿no? Pero yo pensaba, o sea, todo este tiempo que antes pasa, vamos a imaginar, ¿no? Todo este tiempo que ahora pasábamos trabajando y tal, ahora nos dan algo al mes, simbólico o no, que nos permite sobrevivir, pero el tema es, ¿a qué dedico ahora el tiempo? Entonces, para mí el tema es, si lo dedico a mirar redes sociales y ¿no? Entrar como en una dinámica Sí, de paria. De paria. Vacío, ¿no? De conocimiento, de aprender, de reflexionar, de ser críticos, de ver, bueno, yo estoy en casa, pero puedo hacer cosas por los demás, ¿no? O sea, si eso del trabajo lo sustituimos por cerebros vacíos, para mí es peor que estar trabajando para la humanidad. Pero si cuidamos un poco lo que para lo que hemos nacido, ¿no? Pues es que para pensar, para reflexionar, para aprender, para conectar cosas, para tal. Si ese tiempo lo dedicamos a eso y además lo utilizamos para mejorar cosas en nuestra casa, con los vecinos, en el no sé qué, pues eso estará muy bien. Ahora, si lo dedicamos a anular nuestra capacidad de reflexión, de atención, de ser críticos, de aprender, pues para mí, entonces llegará, ¿no? Lo que el cerebro se adaptará a no pensar, a no conectar cosas, a no resolver problemas, no sé qué, y fisiológicamente al final nuestro cerebro no funcionará. De hecho, está pasando, María. Dicen que no, las generaciones más jóvenes son más tontas que las anteriores. Yo no sé en qué rama he caído yo, pero lo que sí que he escuchado que eso pasa, ¿no? Que ahora las generaciones que están llegando nuevas están un poquito menos preparadas que los antiguos. Claro. Pero si nos vamos todos a casa, imagina, con la visión que tenemos de las redes sociales y tal, los mayores, los jóvenes y los pequeños vamos a entrar en modo zombie. Sí. ¿Y tú no crees que a veces eso es bueno, no? Estoy pensando ahora en temas de conflictos internacionales, guerras y cosas horribles que están pasando en el mundo, ¿no? Y otras cosas que no son guerras, pero que tampoco deberían pasar. ¿Y tú no crees que a lo mejor poner IAs en el medio que fueran como árbitros, que hicieran que todo fuera más transparente, que nadie pudiera realmente engañar al sistema o que acordasen una paz entre dos países? ¿Tú no crees que eso sería... ¿Tú crees que es imposible? Porque, bueno, seguro que crees que sí, pero ¿crees que es imposible? Pero depende de quién es la IA. O sea, quién es el propietario de la IA, y eso va unido con que... Pues imagínate que fuera la ONU o un organismo así. Sí, pero la ONU también es el Consejo de Seguridad, que son 5 estados, que van además otros rotando. Al Consejo Permanente, entonces son los mismos de siempre. No sé, yo veo eso si el feed, ¿no? de esos datos está muy cuidado, pero luego sabiendo al final quién almacena esos datos,
sin manipularlos, ¿sabes? Bueno, no sé. No estamos a salvo de nada. No, sobre todo que vivimos en una época de que todo es posible, ¿no? Que toda la información que tú ves, pues no sabes si es verdad, ¿no? Ahora con la generación de vídeos y tal, puedes ver Sí, absolutamente cualquier cosa y todo es posible. Realmente no tenemos una sensación de poder saber qué es verdad y qué no. Entonces yo me imagino que esto en el contexto de sostenibilidad, contexto, pues, de derechos humanos, no ayuda tampoco, ¿no? ¿Cómo lo ves? bueno, lo hemos visto, ¿no? Que hay a veces, pues, campaña, bueno, es más en redes sociales, ¿no? La campaña que utilizó Facebook en Myanmar para generar odio hacia los rohinyas, que al final se generó tanto odio que tuvieron que salir del país no sé cuántos millones de personas, que se los estaban matando. Todo esto generado con quizá un poco rudimentario, pero vamos a ir un poco más a esto, ¿no? O sea, cómo la utilización perversa de esta IA, de esas fake news, repetidamente, ¿no? Mensaje, esto lo hemos visto ya sin utilizar IA, ¿no? Sí, totalmente. Cómo repetir, bueno, pues determinado grupo de personas son malos, hay que eliminarlos, hay que apalearlos, hay que y eso en manos de según quién, pues es muy peligroso, ¿no? Porque realmente la masa no mirará si es verdad o no. Al final te dejas llevar y Ya. entonces entras aquí en no sé, un juego muy peligroso para gente que, que es diferente, para gente que piensa diferente o tiene una pinta diferente. No sé. Sí. ¿Y tú qué le dirías a la generación que viene, ¿no? A los más jovencitos que están efectivamente pegados a la pantalla, ¿no? Pero están en este mundo, ¿no? De tan inquieto, tan difícil de saber qué es verdad, tan manipulable, con IAs que quitan trabajo a la gente o dan otros trabajos. ¿Qué mensaje positivo les darías? Yo les daría el mensaje de que no se crean nada, Ni a sus padres. ni a sus padres, Eso ya lo ni has a ellos hecho tú, ¿no? mismos, que no se crean nada, bueno, pues que siempre hay a ver, quiero pensar que el fondo de todo el mundo es bueno, ¿no? Y que al final cuando estamos confrontados a situaciones, ¿no? Eh, pues tenemos que ir un poco a buscar esa información, ¿no? Que está dentro nuestro, ¿no? Y ya entiendo que es muy iluso, muy iluso pensar así, ¿no? Pero al final, bueno, bueno, a nivel global mucha gente está viviendo, por ejemplo, cosas terribles, ¿no? Actualmente niños, jóvenes en situaciones de conflicto, pero yo lo que veo también es que en situaciones muy duras siempre hay esa opción de que salga lo bueno, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, ¿no? En catástrofes, en conflictos, ¿no? Que se generan redes de apoyo, etcétera. Entonces yo quiero pensar en esto y quiero pensar que los jóvenes tienen esa capacidad de recuperar y de poner, ¿no? De utilizar esa capacidad de aplicar unos principios que son pues el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de todas las personas, independientemente de quiénes sean, y que al final muchas veces es lo que sale, ¿no? En situaciones muy comprometidas. Sí. A ver, tiene mucho sentido lo que has dicho, ¿eh? Porque yo veo que crees en la humanidad, como otros no creen ya, ¿no? Y honestamente, te lo digo con total honestidad, es súper loable, ¿no? El camino que has tomado desde esas
esos inicios donde, ¿no? Sin ningún tipo de beneficio ibas a generar lobbies allí, ¿no? Donde podías, en plan, oye, que hay que pensar en los demás, ¿no? No seáis, o sea, hay que pensar en el resto, no solo en nosotros, ¿no? Y hasta montar, pues eso, un modelo de negocio donde sigues peleando por lo mismo, ¿no? Que es por los derechos humanos, ¿no? Y con tu empresa y intentando que los demás luchen, ¿no? Luchen o protejan los derechos humanos. Me parece precioso que creas en los humanos y no nos queda otra que creer en ellos, ¿eh? Pero... Sí, no, la alternativa es muy, muy fea, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero necesitamos más gente como María, eso sí, está claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Oye, María, ¿de dónde crees que te nació ese interés? Pero ya te hablo de cuando eras joven. Ahora ya se nota que es una carrera. Yo ya no te puedo preguntar por qué has tomado una decisión hace 5 años, porque ya esto es de toda la vida. ¿De qué fue ver un libro, ver una película, estar en una comunidad que... ¿Fue el instituto? ¿Qué fue lo que te encendió esa chispa como para decir, bueno, dices que está al lado, pero no está al lado? Tienes que cogerte tu avión o tu tren o tienes que desplazarte y no sé. Y si ibas sin dinero, estar en unas condiciones un poco así justicas, ¿no? Para estar allí, ¿no? Presente, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que te movía? ¿Cuál era tu chispa interna que dijeras, hostia, es que esto es lo que quiero hacer? Pues no sé, yo creo que soy muy sensible a las injusticias, ¿no? No sé, me cuesta vivir o presenciar injusticias, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo creo que en algún momento me gustaba mucho el mundo internacional, en algún momento pensé, quiero ser diplomática y tal, me informé y dije, no, porque quiero ser libre también, no quiero irme a 7 años a un país porque me lo dice alguien, ¿no? Y es también ese afán como de libertad y de realmente poder hacer aquello en lo que creo, porque me cuesta mucho hacer cosas en las que no creo, la verdad. Y yo creo que fue, mi background también es un poco internacional, entonces, no sé, y quizá los valores en casa pues también eran... Pues, eso ayuda. Muy claros en este sentido, y desde la humildad y desde el trabajo y buscar un poco eso que te hace vibrar, ¿no? Porque si no vibras, yo no puedo. Bueno, eres una privilegiada en ese aspecto. Haber encontrado eso que te hace vibrar es un privilegio. Hay mucha gente que está perdida sin ese propósito de vida, ¿no? Que sin duda pues tú has encontrado. O sea que en el colegio eras como una especie de superheroína donde veías injusticias y luchabas por los compis. No sé, me afectaba. Ya. No sé, me afecta, no sé, quizás soy más sensible, no sé, ¿no? Pero... Bueno, muy bien. Alguien tiene que luchar por los demás, ¿no? Y por los animales, la naturaleza. Menos mal que te tenemos, María. Sí, bueno. Cambiando el mundo. Pero muchas gracias. Hay que ser muchos. Yo no llego a nada. Desde aquí ya animamos a todo el mundo a que te siga y a que siga tu ejemplo y que sigas cambiando el mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte. Esta es tu casa, o sea que te seguiremos de cerca y ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Sí. Bueno, muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. María, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues nada, nos despedimos juntos de nuestra gente, nuestra comunidad. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal y traeremos gente tan interesante como María. O sea que sí. Así será. Suscribir a todos, y campanita. Y os traeremos cosas interesantes. Preguntad lo que queráis. Pondremos los enlaces a María para que podáis seguirla. Y aquí estamos para vosotros. Gracias. Hasta luego.